7:22 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al exministro de Economía y Finanzas, economista Fausto Ortiz. Lo invitamos para hacer un balance de lo que constituye esta gira que realiza el presidente Daniel Noboa. Primero, durante 5 días en la República Popular de China, hoy en España. Pero empecemos con el tema de China, porque Ecuador ha tenido una relación muy importante. No olvidemos que han construido proyectos emblemáticos como el Coca-Cola Sinclair, los créditos que en el gobierno de la Revolución Ciudadana concediera, por cierto, a tasas de interés muy altas, pero accedió el Ecuador. Todavía hay deudas con la República de China. ¿Cuánto se pudo haber logrado en esta visita del presidente Noboa en las relaciones económicas y comerciales con la República Popular de China? Fausto, buen día. ¿Cómo está, Miguel? Buenos días. Saludos cordiales a usted y a la audiencia. Hay un detalle que me tiene algo confundido. El anuncio del gobierno habla que la deuda con China son 4.000 millones de dólares, pero cuando uno busca la información en el Ministerio de Finanzas, el valor del saldo de la deuda es 2.360 millones de dólares. En este año todavía faltan por vencer de los meses de mayo a diciembre, que es la información que está en el Ministerio de Finanzas, unos 350 millones de dólares. Y el próximo año otros 600 millones de dólares. Entonces, hasta el año 2028 está por vencer casi el 80% del total de estos 2.360 millones de dólares. Y no sabemos exactamente si el gobierno ha logrado reperfilar esas deudas, sobre todo los vencimientos de este año y los siguientes, que suman más de 1.000 millones de dólares, que los pudiera bien patear un poco hacia adelante, porque la deuda con China vence allá hasta el año 2039. Eso sería positivo porque le estaría quitando presión a la búsqueda de financiamiento en los años 26 y 27. No es tanto, no es que le libera recursos para poder atender otro gasto, porque esa deuda lo que se hace es pagar con una nueva deuda que se pueda contratar. Por lo tanto, lo que hace es liberar la presión de la necesidad de ir a buscar otras fuentes de financiamiento para poder pagar esa deuda. Ahora, ¿qué más se pudo lograr dadas las relaciones económicas que tenemos con la República Popular de China? La otra noticia que hay circulando es que aparentemente podrían estar logrando cerca de 1.000 millones de dólares en proyectos de generación eléctrica, lo cual es tremendamente positivo, porque si la economía empieza a crecer, si la economía sale del estancamiento que hemos tenido desde ya del año 2018 para hasta el año pasado, un periodo que casi no ha crecido nada la economía. Entonces, si ya empieza a crecer, como en este año podría estar creciendo cerca del 3%, eso va a significar que la demanda energética va a aumentar quizás unos 500 megas anuales, y eso necesita la generación de electricidad y la posibilidad de que China diga, bueno, yo voy a entrar en algún otro proyecto de generación eléctrica, bien sea hidroeléctrico o de cualquier otra naturaleza. Eso va en la ruta adecuada para poder asegurar el crecimiento, ¿no? Para poder asegurar la dinámica de la economía y que no signifique que estamos creciendo y no generamos electricidad, y lo que va a significar también es apagones al resto de la población. Y en el tema comercial, ¿cómo se podría evaluar a sabiendas de que hay un acuerdo comercial con la República Popular de China? Sí, en la parte comercial no somos exactamente como país los ganadores. Quizás los consumidores pudieran tener ahí una ventaja porque están pudiendo traer productos chinos con menos aranceles, pero en la parte macro no es que nosotros vamos a poder equilibrar esa balanza. Nosotros exportamos productos primarios básicamente e importamos productos ya finales en otra categoría, sobre todo en la parte tecnológica. Y entonces la ventaja es para la población, que puede comprar ese carro chino que lo quería tomar con un menor precio porque el arancel está disminuido. Y en el tema comercial, ojalá pudiera el gobierno encontrar con el sector privado alguna ruta que le permita seguir con la producción
y exportación de lo que estamos hoy día vendiendo a la China, y quizás encontrar ciertos nichos que nos permitan avanzar en desarrollar algún tipo de productos con algo más de valor agregado, algo más no sé, Costa Rica, por ejemplo, exporta insumos médicos. Nosotros podemos también explorar algún tipo de solución en esa parte de agregarle valor o cambiar los productos con apoyo de China. Quizás en esa parte el gobierno debería estar trabajando con el sector privado y viendo qué oportunidades hay para que Ecuador entre en esa nueva onda distinta a solamente primario. Un tema polémico, por cierto, es qué hacer con obras que han tenido sus problemas, incluso en la recepción, como el proyecto Coca-Cola Sinclair. ¿Qué piensa? Temas muy delicados, pero ¿qué piensa que se puede hacer? ¿O se pudo hacer? Sí. Cada vez que pasa el tiempo, la deuda con China ha ido disminuyendo. Allá quizás hace unos 10 años la deuda era de 10.000 millones de dólares. Hoy día en la actualidad decíamos que la deuda está en 2.360 millones de dólares. En algún momento seguramente la deuda con China podía haber igualado el valor de la inversión de Coca-Cola Sinclair, y lo hubiera podido decir, mira, toma tu obra y Coca-Cola Sinclair, que falta hacer algunas correcciones, y eliminemos esta deuda, hagamos este pago de esa obra con la deuda que debíamos. Ahora cada vez es menor esa infraestructura. Le permitiría quizás al gobierno decirle, mira, coge esa deuda, arréglala, y de alguna forma seamos socios en ese proyecto, un porcentaje Ecuador, un porcentaje China, para poder tratar de quitarle la carga de deuda al país y tratar de pasarle la responsabilidad a China de la corrección de esa obra que empezó con dificultades y que todavía sigue por ahí con alguna amenaza, de acuerdo a algunos expertos, en el tema de la regresión, la erosión regresiva del río Coca. Y el resto, por ejemplo, el cronograma de pagos con China, porque todavía, si bien ha bajado la deuda, todavía tenemos compromisos por pagar anualmente a China. Sí, pero son ya menores, ¿no? Este año eran 600 millones y en el primer semestre hemos pagado ya quizás 300 millones de dólares. El año siguiente serán otros 600 millones. El año 2027 otros 550 millones. El año 2028 son algo así como unos 290 millones de dólares. Y esos valores uno los podría agrupar y decir, mira, danos cierta holgura en estos siguientes 2 o 3 años, sin tener que pagar una cantidad tan importante, y difiramos esos pagos hacia adelante para poder tener algo de tranquilidad, inclusive el gobierno para poder concentrarse en pagar los bonos 2030 que empiezan a vencer el próximo año, que son unos 600 millones de dólares. Pero eso es interesante, pero quizás es mucho mejor la consecución de financiamiento en mejores condiciones, que también hay que ir buscando. Si fuera con China, está bien, pero sin el esquema de garantía petrolera que teníamos en el pasado, porque eso da condiciones especiales y que no pudieron ser traducidas en tasa de interés, y peor en la parte comercial petrolera. China anunció semanas atrás que invertirá en la región, en toda la región, alrededor de 9.200 millones de dólares. ¿Se puede aspirar que algo, una parte de ello, pueda venir al Ecuador? Sí, aparentemente es lo que el gobierno está buscando, sobre todo en el campo de la energía. Ahí está buscando financiamiento. También hay una buena oportunidad de decirle, hágase cargo de su refinería, perdón, hágase cargo de su hidroeléctrica, y entonces ahí el país tendría algún tipo de inversión también en otros proyectos nuevos y corrección del proyecto actual. Por lo tanto, en la parte geopolítica, no creo que eso nos complique mucho al tener esa cercanía con China, porque es de alguna forma la continuidad y la corrección de procesos anteriores, ¿no? Y ojalá el gobierno pueda encontrar más de una fuente de inversión, que bien sea España, bien sea China, bien sea los otros países donde está haciendo las visitas, para poder salir de casi nula inversión pública que tiene el gobierno, y poder, aunque sea vía alianza con otros estados, poder incrementar la inversión en la economía ecuatoriana.
¿Cuánta necesidad de créditos tiene el gobierno este año, no solo para cubrir parte del déficit fiscal? Sí, el año completo más o menos será unos 11.000 millones de dólares y uno saca ese resultado como la sumatoria de las amortizaciones, que son cerca de 6.000 millones de dólares, y el déficit fiscal, que bien podría estar ubicándose entre 4 o 5.000 millones de dólares. La sumatoria de ambos es estos 11.000 millones de necesidad de financiamiento. Hasta el primer semestre de este año, que concluyó ayer, el gobierno había conseguido algo así como unos 5.100 millones de dólares de recursos frescos en vía deuda. Buena parte de esos recursos venían de emisiones de bonos de deuda interna, seguramente el Seguro Social era el gran financista, y faltan entonces por conseguir otros 5.000 o 6.000 millones de dólares en este segundo semestre. Entonces, de alguna forma diríamos, está totalmente cubierta el pago de la amortización de deuda. Lo que nos falta conseguir plata es para atender ese déficit fiscal, que no sabemos todavía si es 4.000 o 5.000 millones de dólares. El gobierno habla de un déficit fiscal de menor, quizás el gobierno habla de un déficit fiscal de 1.300 millones de dólares, pero en lo que va del año, el primer semestre de este año, el déficit fiscal va en 1.200 millones de dólares, cuando el año anterior el déficit fiscal no existía en el primer semestre porque había un saldo positivo de unos 500 millones de dólares. ¿Qué pasó entre el 2024 y 2025? Los ingresos por impuestos y petróleo básicamente iguales, pero donde ha habido un incremento fuerte, como unos 1.800 millones de dólares, es en el gasto. Entre otras cosas, el gasto de capital aumentó un poco y otro tipo de gastos también se han ido incrementando. Entonces, el gobierno quizás este año tenga una necesidad de financiamiento en el segundo semestre para atender las necesidades también del gasto incremental que hemos tenido en el 2025. Luego de la visita a China, pasó a España. Y ahí se ha hablado, entre otras informaciones, firma de acuerdos, inversiones, incluso hoy se hablaba de lo ocurrido ayer, alrededor de 1.000 millones de dólares en inversiones. ¿Cómo ve esas perspectivas? Digamos, ojalá funcione, es la gran expectativa de la población, de los que seguimos el tema económico. Ojalá que estas visitas tengan buenos resultados, que se traduzcan y se vean en la inversión extranjera, que se vea en la actividad económica. El año pasado la inversión extranjera fue de las peores que hemos tenido en los últimos tiempos, no llegamos ni siquiera a 300 millones de dólares. Hace 2 años la situación era bastante parecida, ¿no? En esos 23 y 24 estuvimos por debajo del promedio que hemos tenido históricamente, que apenas es 0.7% de Producto Interno Bruto, es decir, debimos haber tenido más de 1.000 millones de dólares y no llegamos ni siquiera a los 300 millones. Este año, ojalá las gestiones que funciona el gobierno le permitan atraer inversión extranjera y que regresemos, aunque sea a nuestro mediocre nivel de 1.000 millones de dólares, para tratar de mejorar esa situación histórica y ojalá avanzar a una inversión extranjera que llegue a 2 o 3 puntos del Producto Interno Bruto, que sería medianamente razonable. Y ha habido interés en diferentes campos que se han demostrado, uno de ellos en el sector eléctrico, precisamente cuando el Ecuador tiene un déficit para contar con las reservas y enfrentar especialmente el estiaje que se aproxima ya en el Ecuador. La inversión extranjera ha venido fácil a lo que es petróleo, a lo que es minería, y también creo que podría ser bastante fácil atraerla para el sector energético, pero es un tema bastante transparente, bastante claro, bastante también seguro en cuanto a la recuperación de la inversión para aquel inversionista que trae y apuesta sus recursos en un país como Ecuador. Entonces yo creo que el tema energético, la parte hidroeléctrica o la parte solar o la parte de cualquier tipo de energía va a encontrar un buen sitio para ser recibida, porque en verdad hay una necesidad de energía, de electricidad importante y creciente año tras año, que tiene esas características que a los inversionistas extranjeros seguramente van a encontrar buena respuesta. Ojalá le dieran espacio también a los locales para poder participar en la propia generación, más allá de los límites que han ido incrementando a lo largo del tiempo aquí en el país.
Precisamente hoy Diario El Universo publica que se anunció este lunes inversiones por $1.000 millones que vendrán al Ecuador, provenientes de China y de España, y serán destinadas al sector eléctrico. Se precisó incluso que 400 millones vendrían de China y 600 millones de España. ¿Cómo ve usted eso? Sí, eso es tremendamente positivo como anuncio. Luego el anuncio debe aterrizar en ya la consecución de los planes de negocio, los permisos y la puesta en marcha de los proyectos, ¿no? Entonces, no nos queremos quedar solamente en anuncios. Ojalá que eso pueda traducirse en recursos y ojalá también en fuentes de empleo en las zonas en donde vaya a llegar este tipo de inversión. Por ahí eso es importante, va a ayudar al dinamismo de la economía, no solo en este año, que de alguna manera es fácil porque es un rebote. El año siguiente necesita también de ese tipo de inversión para tratar de mantener el ritmo de crecimiento, ojalá arriba del 3%, que no hemos logrado no lo hemos logrado en los últimos tiempos. Por información internacional, en el caso de la visita a China, se reveló que los gobiernos de China y Ecuador firmaron el viernes pasado en Pekín un plan de cooperación para promover la iniciativa de las nuevas rutas de la seda, el ambicioso proyecto global de infraestructuras y conectividad que impulsa el gigante asiático. ¿Qué piensa usted de ese campo en el que podría recibirse esas inversiones? Sí, eso se veía venir con el tema del acuerdo comercial con China. Ecuador llega tarde a muchos acuerdos comerciales, en algunos ni siquiera estamos presentes. En el caso con China, el Ecuador no tiene un riesgo geopolítico, no es que somos una economía que va a entregarse a China, no es que somos una economía que va a ser un punto estratégico para que China pueda conquistar la región. Ya Ecuador en su momento recibió una cantidad importante de recursos de China. Decíamos que en deuda era más de $10.000 millones la relación que teníamos con China. En inversiones también en proyectos era importante, y el emblemático es Coca-Cola Sinclair. Entonces ahora lo que estamos haciendo es quizás consolidando esa situación del pasado y tratando de incorporar algunos otros proyectos que, si China puede dar una buena alternativa, entonces Ecuador la recibe, pero no están limitándose a esa fuente de geopolítica. Están también diciendo queremos por España, y ojalá también podamos lograr algún tipo de alternativas en la generación eléctrica, que es crítica para el país, también de otros destinos, ¿no? De otros orígenes. La información que ha llegado este lunes de España especialmente se daba cuenta que 5 proyectos de energía solar y una línea de transmisión son parte del destino de los recursos que vendrían esos $1.000 millones. Incluso el presidente Noboa firmó una carta de entendimiento con la empresa Cox Ecuador, filial del grupo Cox de España. ¿Qué representa eso? Sí, representa la posibilidad de abrirnos a la inversión extranjera, de que los recursos puedan llegar en un campo que no es tan crítico o cuestionado o que moleste como el tema de la minería. Yo creo que el campo hidroeléctrico, y sobre todo la parte de energía solar, es un tema donde Ecuador debería tener alguna ventaja. La ubicación geográfica nuestra debería ser importante para generar proyectos solares, digamos, en alguna parte del Ecuador seguramente debe tener mejores condiciones que otras para ese tipo de inversión, y entonces ahí hay un tema a desarrollar que seguramente va a encontrar algún tipo de ventaja de inversión extranjera. Y lo que decía es que ojalá también, si hubiera alguna posibilidad que el sector privado ecuatoriano trabaje en esa línea, también debería cambiarse la reglamentación, las leyes, para que pueda haber ese espacio y que no simplemente estén limitados a que sea algún inversionista extranjero solo, y debería haber algún tipo de vinculación. Esta gira ha sido importante para conseguir estos logros, estos acuerdos que permitan avanzar en sectores muy delicados y urgentes como el sector eléctrico. Las giras siempre son buenas, siempre la gira trae muchas expectativas. El asunto es lograr que esas expectativas se conviertan en realidad, para que no esa distancia entre expectativa y realidad
no sea decepción o fracaso. Entonces, ojalá el gobierno, que ha presentado unas buenas iniciativas a nivel internacional, ojalá las pueda luego traducir en adecuada inversión y resultados rápidamente, ¿no? Creo que este año el estiaje no va a ser tan severo como el año anterior. De hecho, en abril no tuvimos el problema que tuvimos en abril del año pasado, pero no estamos asegurando el futuro, porque quizás el estiaje pueda venir más fuerte un año sí, un año no, y entonces hace falta meterle una buena cantidad de inversión al tema de la generación eléctrica, porque no podemos estar con la mente diciendo, ojalá estemos estancados como país para que no incremente la demanda de energía. No, es al revés. Ojalá tengamos una demanda de energía que pueda soportar el crecimiento que debería tener el país, que debería andar en el orden de 3-4% sostenidamente. No hemos logrado tener esos niveles de crecimiento sostenidos hace tiempo, por ahí hasta el año 2007 el país crecía en promedio quizás arriba del 4%, de ahí para adelante creció por casi 3%, y los últimos 7-8 años estamos creciendo apenas al 1,5%, que es justamente el crecimiento poblacional. De aquí para adelante el crecimiento debería ser soportado del incremento en la generación y la disponibilidad de la energía y electricidad para los proyectos que Ecuador emprenda. En el caso de la inversión española de Cox, filial de España, se habla de esos $600 millones para generar 600 megavatios en 5 proyectos de energía solar y una línea de transmisión. Y específicamente se ha señalado con esta carta de entendimiento que el grupo español estará a cargo de los proyectos eléctricos Tocachi, Malchinguí, La Ceiba 1, La Ceiba 2, Matala, El Yapo 1 y 2, así como una línea de transmisión de 80 kilómetros. Es decir, aquí está específicamente lo que se ha dicho y no el discurso de que vamos a lograr mayor inversión y estamos en esa línea. Sí, está bien. Hasta ahora sigue siendo es un discurso que está bastante bien enfocado, no es un discurso perdido en el espacio, es un discurso enfocado en el tema eléctrico, que es una necesidad importante para la economía ecuatoriana, con proyectos también bien identificados, claros en el tema de necesidad de recursos que el gobierno no los tiene. Y entonces ahí deberemos esperar respuestas rápidas, resultados oportunos, y eso que implique algo al final de este año y mucho el año siguiente, para tratar de sostener este dinamismo que la economía está empezando a tener durante el año 2025. El gobierno ha puesto especial énfasis en el tema eléctrico, porque estamos a las puertas, septiembre-octubre, del estiaje. ¿Cree usted que estas acciones pudieran revertir el hecho que cíclicamente se ha producido, como son los apagones? A ver, si es que España o China empiezan hoy día, no van a tener listo eso para este estiaje en septiembre-octubre, si es que fuera severo, digamos, ¿no? Es claro que lo que empiezan a hacer ahora va a empezar a dar frutos en el 2026, 2027. O sea, no es generación para este instante. Si fuera el tema para este instante, son llenarnos de barcazas, digamos. Esa es otra historia que no forma parte de estas alternativas. Yo no creo que este año el estiaje sea severo, no es un tema del estiaje igual todos los años. El estiaje del año pasado era un estiaje históricamente elevado y quizás de los peores en los últimos años. Es decir, hay un periodo cíclico bastante más extenso. Decía que el estiaje al primer cuatrimestre del año fue bastante leve, no tuvimos necesidad de tener apagones, y con las alternativas que tiene el gobierno contratadas de energía lo logró manejar bien. Para ahora, en esta parte final del año, no creo que tengamos el mismo nivel de intensidad de apagones del pasado. El gobierno dice ningún apagón, yo digo ojalá que no haya tampoco ningún apagón, pero no depende del gobierno, va a depender también de la severidad del estiaje y el dinamismo de la economía. La economía está mostrando dinamismo, está mejor que años previos, por lo tanto es importante y urgente que el gobierno empiece, como está haciendo, a identificar inversión, recursos para poder ponerlos a punto de cara a los años siguientes.
Ahora, el presidente ha mantenido contactos con el presidente de Panamá, también busca acuerdos con el presidente de Uruguay a propósito de una cita internacional en Sevilla. ¿Qué más se puede lograr en este sentido para el Ecuador? Sí, Ecuador está, hay un tema crítico, ¿no? Ecuador está desperdiciando el tema de petróleo, la producción petrolera nuestra está cayendo. Ecuador debería ver qué hacer con la producción petrolera que está en menos de 480.000 barriles. El precio del petróleo en este momento no lo acompaña. El precio del petróleo en el mes de junio tiene que haber estado para nosotros en algo así como unos $58. El promedio del semestre en el precio del crudo está bordeando los $60, que es $5 menos que lo que estuvo presupuestado el año pasado y que es el que está vigente todavía para este año. Me imagino que con esa información el gobierno plantearía para el presupuesto del Estado 2025 un precio del crudo menor a $60 por barril. Es decir, ahí hay un espacio importante que Ecuador tiene que entrar, donde también soporta algún tipo de inversión extranjera en lo que tiene que ver exploración y explotación. Lamentablemente, teniendo una fuente ya con inversión, como fue el bloque 43 en el Yasuní, se nos ocurrió hacer una consulta juntándola con un proceso electoral. Tuvo resultados adversos, más que por el convencimiento de que había que suspender aquello, porque el tema político no pudo desmarcar la consulta del interés político, ¿no? El gobierno tiene ahí la posibilidad de pensar qué hacer en ese campo 43 en el tema petrolero o cómo ampliar en otros sitios del tema petrolero, ¿no? Estamos casi 60.000, 70.000 barriles por debajo de lo que alcanzamos en su momento, que eran 530.000 barriles por día, y yo creo que ahí hay que trabajarlo. Y en el campo minero también creo que hay espacio para seguir creciendo en los proyectos mineros que están generando divisas. El buen momento del cacao, que viene creciendo de poco menos de 1.000 millones hace un par de años a 3.000 millones el año pasado, quizás este año a 5.000 millones de dólares, va a encontrarse un momento donde el precio vuelva a ajustarse cuando la producción africana vuelva a salir, que ojalá ocurra eso en 2, 3, 4 años, pero para ese momento entonces habrá que necesitar encontrar una fuente adicional de recursos, y bien puede ser la minería, bien puede ser el petróleo. Y ojalá también podamos como país girar un poco hacia algún otro tipo de exportación de producción, no necesariamente solamente agrícola. En resumen, positiva esta gira, porque quisiera señalar otro contacto que tuvo con el presidente de Polonia, en donde se busca el interés en colaborar en áreas estratégicas compartidas. ¿Una gira positiva la del presidente Noboa? Una buena gira, la podemos calificar como positiva cuando la plata empiece ya a aterrizar, cuando los proyectos empiecen a darse. En principio es una gira con altas expectativas, de esas hemos tenido muchas, pero creo que ahora podríamos tener algún tipo de concreción y mucho más real, porque hay un tema puntual, hay proyectos puntuales, necesidades puntuales y bastante fáciles de implementar. Por lo tanto, eso va a ser una gran ventaja para el gobierno, que lo empezaremos a ver seguramente a la vuelta del segundo semestre de este año, o quizás el primero del siguiente. Muchas gracias al exministro de Economía y Finanzas, Fausto Ortiz, para analizar los resultados de esta gira del presidente por China y España. Muy amable, Fausto. Gracias, Miguel. Saludos cordiales. Un gusto. 7:51 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el jurista internacionalista decano en la Universidad de los Hemisferios, doctor Esteban Santos, a propósito de la gira y los nuevos mercados en las relaciones internacionales. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.